A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En un mes de enero, invernal y duro, nació una niña campesina en un pequeño pueblo francés. Era el lejano año de 1412. Desde hacía casi 70 años, Francia se encontraba en guerra contra Inglaterra, que ambicionaba grandes territorios y riquezas que se encontraban bajo el dominio francés. Pero no solo eso. Inglaterra, además de aquellas riquezas, buscaba también apoderarse del trono, de la corona francesa. Aquella niña, llamada Juana de Arco, vivió aquella guerra y un día dijo que había escuchado voces de santos que la impelían a luchar por la libertad contra el invasor inglés. Fue tanta su fe y su decisión en la lucha que logró reunir algunos aperos militares y una pequeña tropa para atacar a los ingleses en Orleans, la ciudad donde se habían hecho fuertes. Nunca antes la historia vio a guerrera tan valiente. Nunca antes hubo una mujer que enfrentara el combate con tanta alegría y decisión. Nunca antes hubo nadie que se lanzara contra el enemigo con tanta convicción en la victoria. Nunca hubo un nombre de mujer que horrorizara tanto a las tropas adversarias. Cuando su nombre se pronunciaba, los rudos ingleses temblaban dentro de sus armaduras que ahora les parecían hechas de papel. Juana de Arco no retrocedía, se lanzaba feliz a la lucha, dueña de su poder y de su gloria, y en la más importante batalla que en su vida libró, derrotó a los ultrapoderosos ingleses. Fue en la decisiva batalla de Orleans. En ese momento, Juana de Arco seguía siendo una niña. Tenía apenas 17 años. Su nombre, su espada, su grito de guerra eran el terror entre las tropas invasoras. Tiempo después, Juana de Arco fue traicionada, capturada y llevada a la hoguera por la iglesia, en un proceso que todavía lastima la memoria. Pero esa es otra historia. 600 años más tarde, la misma iglesia que la quemó viva reconoció su valor y la nombró santa, Santa Juana de Arco. Hoy queremos recordarla como la niña combatiente, como la doncella de Orleans, como la defensora de su patria. Un día como hoy, Juana de Arco, a sus 17 años, estaba venciendo al imperio más poderoso de su tiempo, al imperio inglés. Fue en la batalla de Orleans, un 29 de abril de 1429. Las principales noticias del día. Titulares. Traducción del expediente es el paso que demora trámite de extradición de Rafael Correa. Juan Carlos Bermeo renunció al Ministerio de Energía y Minas. El FUT suma más organizaciones a su movilización. El municipio de Quito trabajará en jornadas especiales para atender trámites. En vida y tecnología, Elon Musk compra Twitter. En salud, señales para identificar el abuso sexual en niños y adolescentes. En el segmento de opinión, una papeleta pequeña. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La confianza al presidente. Roberto Aguilar, Lazo necesita un Rabascal. Mauricio Gándara, el juicio de la historia. Martín Pallares, correístas y el Partido Social Cristiano se comerán a Yori. El plop de la noticia. Noticias del día. Traducción del expediente es el paso que demora el trámite de extradición de Rafael Correa.
Varios días más tomará el que se realice la traducción correcta de la documentación que se incluirá en el expediente que la Corte Nacional de Justicia entregará al Ministerio de Relaciones Exteriores para concretar el pedido de extradición al Reino de Bélgica del sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho Rafael Correa, presidente de Ecuador, hasta mayo de 2017. 7 días ya han pasado desde que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció que una vez se realizaron el análisis y las gestiones necesarias en materia de extradición, él firmó la providencia, iniciando el trámite de extradición de Correa, quien es uno de los 20 sentenciados dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016 y que vive junto a su familia en Bélgica. Desde la Corte Nacional se ha dicho que lo que se dictaminó inicialmente es procedente para el pedido hecho por el juez ponente del Tribunal de Ejecución, Walter Macías, y en el momento que se cuente con la documentación traducida, se enviará el expediente a la Cancillería para que se continúe con el proceso de extradición. Saquicela aseguró que el trámite se debe hacer estrictamente con apego a la ley, y eso incluye el nombramiento de peritos para la traducción que, adelantó el titular de la Corte Nacional de Justicia, será bastante extensa por la cantidad de hojas. En una entrevista la mañana del miércoles, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín dejó claro que en Ecuador hoy no hay persecución política y que, en este caso, la Cancillería no tiene ni un rol político ni de justicia. Juan Carlos Bermeo renunció al Ministerio de Energía y Minas. Tras 11 meses a cargo del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, Juan Carlos Bermeo presentó su renuncia el miércoles 27 de abril del 2022. En mayo del 2019, Bermeo fue nombrado viceministro de Hidrocarburos del gobierno del expresidente Lenín Moreno. En febrero del 2020 también fue designado como gerente general del estatal Petroamazonas. Un año después, el 2 de junio del 2021, el presidente Guillermo Lasso designó a Juan Carlos Bermeo como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. El gobierno oficializa la renuncia de Juan Carlos Bermeo en las próximas horas mediante decreto ejecutivo. Se conoce que el nuevo ministro de Energía y Minas es Javier Vera. Este miércoles, la Comisión de Biodiversidad del Legislativo rechazó con 8 votos la inasistencia del ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, quien debe absolver peticiones de información de asambleístas respecto a temas de contaminación ambiental generados por la explotación petrolera, minera, proyectos hidroeléctricos. La mesa legislativa resolvió solicitar la presidencia que convoque al funcionario ante el Pleno de la Asamblea. El Frente Unitario de Trabajadores suma más organizaciones a su movilización. El domingo 1 de mayo, Día del Trabajo, el Frente Unitario de Trabajadores FUT y la CONAIE protagonizarán movilizaciones a escala nacional. El gremio de los bananeros está entre los sectores convocados a unirse a estas manifestaciones. Ángel Sánchez, presidente del FUT, expresó que el descontento nacional ante el gobierno motiva la jornada de protestas. Son movilizaciones generales que se van a realizar. Todos los trabajadores deberíamos estar reclamando en las calles. Esto debe ser colectivo de todos los trabajadores, tanto públicos como privados. Es lo que se quiere para hacer escuchar al Estado y visibilizar nuestras luchas, dijo Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE. Añadió que la organización social invitó a las bases de las nacionalidades a que participen tanto en Quito como en las provincias. Según el dirigente, defenderán su propuesta de que exista un solo código orgánico del trabajo, a pesar de que el FUT forma parte de una mesa de diálogo con el Ejecutivo sobre este tema. El consejero presidencial Diego Ordóñez aseguró que el régimen se mantendrá en crear una ley laboral enfocada en nuevos contratos para quienes aún no tienen empleo. Apunta a flexibilizar la distribución de las 40 horas laborales. Municipio de Quito trabajará en jornadas especiales para atender trámites. La primera consecuencia del ciberataque contra el municipio de Quito el 16 de abril fue la suspensión de los trámites virtuales. La página web donde se podía, por ejemplo, pagar impuestos, multas, sacar permisos y comprobantes no funcionaba.
Para tener una idea de la cantidad de diligencias que se encuentran represadas, se debe saber que el municipio recibía unos 1.200 trámites de todo tipo cada día, 700 digitales y 500 presenciales. Con todas las diligencias a través del Internet suspendidas, se calcula que en 11 días no pudieron ingresar cerca de 7.700 trámites. Algunos ciudadanos optaron por hacerlo de manera presencial. En esos 11 días se esperaban unos 5.500 trámites presenciales. Sin embargo, se atendieron 8.870. Esto evidencia que aún hay un estimado de 4.300 trámites a la espera de que se habilite el servicio virtual. Henry Reyes, director metropolitano de Servicios Ciudadanos, asegura que el municipio ha reforzado la atención en ventanillas para motivar a la gente a ingresar sus pedidos, pero no se ha registrado una afluencia masiva. Antes del ataque, se atendía a unas 900 personas al día en los balcones de servicios activos en toda la ciudad. Ahora llegan unas 1.600 personas. La mayoría de personas está esperando a que la atención por la parte virtual reactive. Reyes indicó que se suspenderá la emergencia y en jornadas especiales de trabajo para despachar los pedidos. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este segmento de Vida y Tecnología para hablar precisamente de las noticias que en el mundo de la tecnología nos están rondando. Hace pocos días el millonario más grande del mundo, Elon Musk, dueño de SpaceX y de Tesla, acaba de comprar Twitter. ¿Qué significa esto para el mundo de las redes sociales? Lo primero es que la noticia, después de que una compañía como Twitter, que cotizaba en bolsa y que por tanto no había un solo dueño, sino que habían muchos dueños que habían comprado acciones de la compañía, este millonario decidió que quería Twitter. ¿Y por qué dijo que quería Twitter? La razón que expresó es para garantizar o para velar por la libertad de expresión. Algo que por supuesto con el revuelo que se armó en redes precisamente con los usuarios opinando al respecto, decían cómo se puede hablar de libertad de expresión cuando vamos a estar a merced de la voluntad de una persona. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses, precisamente cuando los anuncios de Musk respecto a lo que quiere hacer con esta red social se vean reflejados en acciones. Pero queremos mencionar que el hecho de que Twitter ahora esté en la palestra de la opinión pública indica que sigue siendo una red social relevante. No es la red social que más usuarios tiene, pero sí la que políticamente tiene más influencia en el mundo. Los líderes mundiales usan esta red social para hacer sus anuncios, para expresar sus opiniones y por supuesto también para generar un movimiento respecto a la opinión pública mundial. Esta es la razón por la que es tan relevante esta red social y por lo que nosotros estamos atentos respecto a cuáles van a ser las decisiones que el nuevo dueño de Twitter tome en los próximos meses, porque también va a afectarnos a nosotros como usuarios. Nosotros decidiremos si queremos seguir usando esa red social o simplemente la dejaremos. Ese es también el poder que cada uno de nosotros tiene. Y las redes sociales nos permiten expresar opinión, nos permiten usarlas o dejarlas. Esa también es una cualidad que este mundo de la tecnología nos está permitiendo en este momento y por eso les hemos traído a ustedes en esta ocasión. Muchísimas gracias por atendernos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Con frecuencia y a lo largo de esta semana, sobre todo, hemos tenido varias noticias referentes al abuso sexual. Y el abuso sexual no solamente que se produce a personas adultas, sino el que
tal vez nos impacta más por la connotación y por la gravedad que esto tiene, y que hace referencia al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Creo que es importante que, a pesar de todas las campañas que se van realizando y que se hacen en las escuelas y en los colegios frente a la prevención de abuso sexual y que se les enseña a los niños, como adultos nosotros podamos identificar aquellas señales de alerta que hacen referencia a que nuestros hijos podrían estar siendo víctimas de abuso sexual. Pero primero es importante que nosotros tengamos en cuenta y definamos qué es el abuso sexual infantil. Y cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de cualquier conducta o de cualquier acción, sea consentida o no, que tiene una persona o que comete una persona contra un niño o un adolescente. Estas conductas pueden variar en diferentes situaciones. Podemos estar hablando de conductas que están vinculadas justamente con el contacto físico, es decir, tocarle al niño, a la niña o al adolescente, y este contacto físico puede llegar inclusive a relaciones de tipo sexual. También hablamos de exposición sexual, es decir, que sí no existe el contacto físico como tal, pero que el adulto puede infringir en el niño mostrándole videos, exhibiéndose él mismo, haciéndole que se toque, tomándole fotografías que tienen un contenido sexual explícito. También hablamos de llamadas telefónicas de tipo obsceno o enviar mensajes que tengan alguna característica o alguna connotación en el orden sexual. Hablamos también del grooming, que significa esas relaciones que los niños o los adolescentes van teniendo con personas desconocidas a través de la red, y que al otro lado son adultos que se hacen pasar por niños o que se hacen pasar por adolescentes para mantener contacto con ellos y de alguna manera obtener después algún beneficio sexual que incluye justamente la violación. Y también hablamos de la distribución de fotos, de la distribución de videos que tienen un contenido sexual explícito. Todas estas pueden ser formas o pueden ser manifestaciones de abuso sexual. Y decíamos que puede ser consensuado o no, porque usualmente cuando nosotros pensamos en el abuso sexual, nos imaginamos una persona externa, una persona de afuera, alguien malo que irrumpe, ¿no es cierto?, a la vida de este niño, de este adolescente, para cometer algún tipo de violencia sexual. Pero no necesariamente es así. A veces ese contacto sexual y ese abuso sexual se inicia justamente con personas conocidas. Y cuando son personas conocidas, entonces muchas veces estos actos empiezan a ser consensuados, pero eso no implica que quieran ser voluntarios, sino que a veces son por manipulaciones, son por temores que se van generando en los niños o en los adolescentes y que ceden a esa presión, pero que eso no significa que estaba dando en realidad su consentimiento para ese tipo de situaciones. Entonces miren ustedes que cuando hablamos de abuso sexual infantil nos estamos refiriendo a esta amplia gama de posibilidades a las cuales pueden estar expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes, y que van manifestando ciertas señales que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes porque son señales que nos van a identificar, que nos van a permitir identificar que algo puede estar ocurriendo. Una de las primeras señales que nosotros podemos encontrar son señales físicas y que en ocasiones ocurren, pero que en ocasiones también no pueden darse. A veces se producen infecciones, a veces se producen picazón, a veces encontramos moretones en los niños, producto justamente de la situación de fuerza que puede haber ejercido el adulto para conseguir algún tipo de beneficio en el niño. En otras ocasiones, que es otra señal de alerta que también no necesariamente es física, pero que también puede ser evidente, es el hecho de que podemos encontrar que los niños o los adolescentes empiezan a tener comportamientos, manifestaciones y conductas sexuales más avanzadas para su edad. No lo que un niño o un adolescente puede saber en ese rango de edad. Entonces estas pueden ser manifestaciones que nos van señalando que algo no está marchando bien, porque nos interroga, ¿verdad? ¿De dónde está sacando esa información? ¿De dónde está obteniendo él esas imágenes para tener ese tipo de conductas? Entonces es una señal de alerta, es una bandera roja que nos dice: indaguemos un poco más, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo?
En ocasiones también, cuando los niños o los adolescentes son víctimas de abuso sexual, pueden manifestar cierto tipo de alteraciones en el sueño, por ejemplo. Les cuesta más dormir o se despiertan frecuentemente con pesadillas, producto justamente de esta condición tan estresante a la que están siendo sometidos, y mucho más aún si se prolonga en el tiempo. También podemos hablar de alteraciones en el apetito. Entonces vemos que no quieren comer, que encuentran rechazo a la comida, justamente producto también de esta condición. Vemos también muchas manifestaciones a nivel de su conducta y de su comportamiento. Una de las más frecuentes, de las más recurrentes, es que ellos se manifiestan como retraídos, como aislados, porque sienten de alguna manera, saben que algo malo les está pasando, no saben cómo expresarlo, no saben a quién recurrir, a veces por temor y muchas veces también por vergüenza. Entonces son condiciones que tenemos que tomar en cuenta si el retraimiento es repentino, si no ha habido ningún factor en casa que puede haber derivado en ese tipo de situaciones, nos hace pensar que algo le está ocurriendo a él y que necesitamos acercarnos para ver cuál es la condición que puede estar dando. También, y cuando sobre todo estos abusos se cometen o son perpetrados por parte de personas cercanas al círculo o al núcleo familiar, vemos cambios en ese comportamiento de los niños o de los adolescentes. Por ejemplo, si antes les gustaba visitar la casa de tal persona o les gustaba estar en compañía de tal persona y ahora no quieren o se ponen un poco llorosos, o vemos un cambio en su rostro o les vemos temerosos, son señales de alerta que nos indican que necesitamos conversar con nuestros niños y tratar de indagar qué es lo que nos está ocurriendo, qué es lo que les puede estar ocurriendo, sin presiones, sin forzar la conversación, pero sí generando un espacio de seguridad y de confianza para que el niño tenga la posibilidad de comentar lo que está pasando. Y en los adolescentes hay una condición que también es importante y que nos va a llamar la atención y que puede ser un indicador de un abuso sexual, y es el hecho de que podemos mirar a los adolescentes que empiezan a llevar regalos que nosotros como padres no les hemos dado, que de pronto empiezan a manejar una mayor cantidad de dinero, que de pronto buscan salidas o excusas para llevar cosas a casa, ropa o cierto tipo, inclusive a veces encontrado de lencería que los padres no les comprarían todavía a sus hijos adolescentes. Entonces, a veces este tipo de abusos está dado por personas que les convencen de alguna forma a los adolescentes con falsas promesas de cariño, de protección, de afecto, que hacen que los adolescentes se involucren en este tipo de relaciones que son indiscutiblemente relaciones de abuso, relaciones que tienen una connotación también de abuso sexual. Todos estos indicadores que son físicos, que son observables en muchas ocasiones, pero que tienen una gran raíz dentro de lo que tiene que ver con el comportamiento y la conducta de los niños, son indicadores que nos llaman a estar mucho más alertas. No solamente en orientar a nuestros hijos, que es algo fundamental, sino que como padres también tenemos que estar muy alertas de que en qué espacios se están desenvolviendo nuestros hijos, nuestros niños o nuestros adolescentes, para saber cuáles son aquellos espacios que pueden ser riesgosos para ellos. Pensemos que las implicaciones de un abuso sexual en la niñez y en la adolescencia no van a ser solamente físicas, las implicaciones van a ser psicológicas y pueden durar o pueden permanecer a lo largo del tiempo. Por lo tanto, necesitamos estar alertas, necesitamos generar una sociedad en donde protejamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, en donde les creamos, darles la voz a ellos para que ellos puedan manifestar lo que están viviendo, que sin temor al castigo o a la coerción, ellos puedan explicar lo que están viviendo. Va a ser una de las vías a través de las cuales podamos generar sociedades más sensibles que protejan a los niños, protejan a los adolescentes y no callen su voz. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Quiero comenzar saludándoles a ustedes y agradeciéndoles por los muy buenos mensajes que me hacen llegar por interno a través de redes sociales y por supuesto a través de las redes de Telesucesos Canal 29 UHF. Cada vez más cerca del bicentenario. A mí me ha llenado de alegría este año el saber que vamos a cumplir 200 años de la libertad, 200 años de esa gesta histórica, 200 años
de esa batalla que hizo de esta tierra una tierra absolutamente distinta. No sé si mejor o peor, pero distinta en sí, porque la libertad es un valor que trasciende en el tiempo. Los vencedores de Pichincha, nuestros próceres, ese ejército de 2.900 bravos gran colombianos que nos enseñaban en la época del colegio y de la escuela, son quienes sin duda han hecho que ahora los ecuatorianos podamos vivir una época diferente y podamos vivir nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias costumbres y nuestras propias tradiciones. Utilice este tiempo para conocer sobre la historia, sobre nuestros próceres. Vaya, conozca los museos, vaya a la Casa de Sucre, vaya al Templo de la Patria, conozca la Casa de Manuela, que está ahí diagonal al Palacio de Gobierno en la García Moreno, y sin duda alguna usted se va a empapar del espíritu cívico que nos trae consigo la batalla del Pichincha y sus historias. Hoy quiero conversar de un tema que he tratado de irlo dilatando en el tiempo, entre otras cosas porque he creído que no es todavía el momento para hablar de este tipo de temas. Pero definitivamente la ciudad de Quito requiere de un esfuerzo de sus hijos para que podamos presentarle a la ciudadanía una papeleta lo más condensada posible para las próximas elecciones seccionales. Quito no necesita candidatos. Quito lo que necesita es líderes, con una posición clara, con una forma de entender la ciudad que pueda ser fácilmente entendible por la ciudadanía. Aquí no merecemos candidatos de papel que por el solo hecho de ser candidatos o de aparecer en las papeletas o de aparecer durante 45 días de campaña en los medios de comunicación con publicidad pagada por ustedes, pagada por mí, pagada por todos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos, tengamos que escuchar propuestas repetitivas o propuestas que en su momento pudieron haber resultado fallidas para la ciudad de Quito. Los procesos de unidad tienen que darse. Y esos procesos de unidad, desde mi punto de vista, deben tener tres características o tres pilares fundamentales que la sostengan. Primero, un mínimo elemental de confianza entre aquellos que pretenden hacer la unidad, porque no podemos tener unidades que generen luego traiciones, que generen luego incertidumbre, que genere luego conflictos entre aquellos que formaron las listas o las organizaciones que van a presentarse a las próximas elecciones. Caso contrario, tendremos lo que estamos viviendo ahora. Después de la salida de Jorge Yunda Machado de la alcaldía de Quito, ingresa Santiago Guarderas y está en un limbo, en una orfandad política, porque quienes apoyaron las listas 19 del señor Yunda lo tildan de traidor, y quienes no la apoyaron ahora simplemente no ven en el alcalde Guarderas un auténtico representante de la ciudad y un líder de los grandes cambios que esta ciudad necesita. Por lo tanto, la confianza entre quienes forman parte de las uniones o alianzas es fundamental para mejorar la condición de vida de la ciudad. Una segunda característica, un segundo pilar que debemos tomar en consideración es que entre los que se junten exista una mediana cercanía ideológica, es decir, que quienes se junten en torno a una plataforma para presentarle un proyecto a Quito tengan similitud en cuanto a su forma de entender la ciudad. Yo particularmente creo que en la actualidad la ciudad de Quito requiere de seguridad, orden, disciplina, limpieza, aseo, organización, reducción del tamaño del municipio, tomar una serie de iniciativas a largo plazo que nos permita proyectar a la ciudad hacia el futuro, pensar en una ciudad a 30, 40, 50 años, pero sentando como bases fundamentales el civismo, el respeto al orden público y la pulcritud en el manejo de la cosa pública. Si es que tenemos cercanía ideológica en torno a eso, no importa si es que estamos en el centro o en la derecha o en la izquierda, sino más bien entender que lo que nosotros tenemos como forma de entender el municipio sea la mejor herramienta que nos permita juntarnos. Y tercero, y creo que es lo más importante, en la ciudad de Quito requerimos presentar a la ciudadanía una propuesta política decente que vaya al municipio a servir a la ciudad, a trabajar 20, 22 horas diarias, ojalá 24 horas diarias,
por sacar adelante a esta ciudad que ha caído en un hueco que parece interminable, levantarla de las cenizas. Ya hemos tenido 3 administraciones municipales que no han sabido entender la dinámica de una ciudad que crece, de una ciudad cosmopolita, de una ciudad que recoge migraciones de todas partes del país y ahora mismo de todas partes del mundo. Debemos hacer un proyecto político con ciudadanos que crean que el servicio público es justamente eso, un servicio al público, a la colectividad, no un espacio en donde enriquecerse, en donde hermanos, hijos, agnados y cognados puedan realizar contratos que beneficien a su círculo más íntimo. No, necesitamos en la ciudad líderes que construyan un proyecto de ciudad. Y aquí es cuando ustedes, amigos de Telesucesos y quienes ven este programa, deben tener una responsabilidad fundamental con la ciudad. Escoger a quienes presenten planes y programas que le permitan a la ciudad construirse, reconstruirse. Que juegue vóley a alguien, está muy bien. Felicidades por él, qué bueno, deporte tradicional de la ciudad de Quito. Pero no necesariamente el que juega vóley administra bien la ciudad. O sino que ya nos lo dirá el señor Jorge Yunda Machado, como ganó la elección anterior y después fue un auténtico desastre en el manejo de la ciudad de Quito. Adicionalmente, debemos entender que los proyectos políticos deben ser realizables, tomando en consideración que tenemos un municipio con más de 22,000 empleados, que el gasto corriente con la deuda que proviene del metro asciende aproximadamente al 68% del presupuesto general del municipio. Por lo tanto, se deberán tomar medidas de austeridad que incluyan inclusive la reducción del tamaño del municipio de Quito. Caso contrario, la administración municipal no podrá devolver a los ciudadanos en obras los impuestos que permanentemente se pagan para poder vivir aquí. Si es que esos 3 pilares sustentan un proceso de unidad, sin duda alguna tendremos una papeleta más condensada, con mejores candidatos y por supuesto un mejor futuro para la ciudad de Quito. Soy Andrés Castillo Maldonado, hasta dentro de 8 días. Chao, gracias. Editorial. La confianza al presidente por Ramiro Ruiz. Entre el final del gobierno de Lenín Moreno y el inicio del presidente Guillermo Lasso Mendoza, aumentó la confianza de la ciudadanía en el futuro económico del país, en 48 puntos, del 8% al 56%. El aumento automático fue por la instauración de un gobierno identificado con las necesidades de la población. Según Cedatos, más de la mitad de la población considera que la situación de Ecuador mejorará y más del 60% cree en la palabra del primer mandatario. Aquí está una certeza de la confianza del presidente en la economía y el consumo interno. Las ventas internas del sector privado llegaron a 23.732 millones de dólares en el primer bimestre del 2022, de acuerdo con un reporte de las cámaras de industrias y de producción. En los 2 primeros meses del 2022, las ventas de las empresas en Ecuador crecieron 14% frente al mismo periodo del 2021. En un informe publicado el 9 de noviembre del 2021, Goldman Sachs pronostica que la economía crecerá 3.2% en el 2022. No obstante, el PIB ecuatoriano crecerá más lento en el 2023, 2.3%. A pesar de este repunte interno, el país vende principalmente petróleo y productos agrícolas y se está quedando atrás de otros países como Chile, Perú y Colombia, por nombrar solo 3. Según información de Goldman Sachs, la riqueza generada mediante las exportaciones de petróleo y los minerales puede ser mala para el crecimiento, mala para la democracia y mala para el desarrollo. La mitad de la población conjunta de los 34 exportadores de petróleo del mundo en desarrollo viven en la absoluta pobreza. Los países desarrollados que producen petróleo exportan o mantienen en reserva. Estas naciones alcanzaron niveles industriales y bienestar económico muy altos. Un ejemplo es Estados Unidos y Dubái. Lo ideal sería que Ecuador,
conquista e inversión de países grandes en desarrollo para la industria. Se puede pensar en procurar valor agregado del banano y los camarones, más todavía en la industria de la tecnología, de celulares y computadoras, así como la industria automotriz, y el rubro que necesita venderse en el mundo es el turismo. El país sigue estático en la política y la economía. No sale con firmeza por muchas causas. Una de ellas es la debilidad institucional, que está presente de forma grosera. Posibles delitos financieros siguen en la impunidad por mucho tiempo. Reacción lenta de la justicia, potenciales vínculos institucionales con actividades ilegales. Las condiciones de gobernabilidad y ejecución de políticas siguen débiles e inestables, y el riesgo de malestar social está latente entre moderado y alto. El presidente asumió el cargo en un contexto de fraccionamiento social, instituciones débiles y una latente crisis de representatividad. La capacidad del Ejecutivo para gobernar podría verse limitada por una asamblea con bancadas en franca oposición al gobierno. El problema de Ecuador es la desconfianza jurídica y política. Existen industrias que están consolidadas en países que hace 20 años eran subdesarrollados y ahora producen, multiplican puestos de trabajo y los ingresos de cada ciudadano. Con estabilidad política se puede conseguir estabilidad económica, dos condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera. El gobierno debe hacer mucho para que el país camine a un futuro seguro. Puede reducir impuestos para los empresarios, desaparecer las pugnas entre los poderes ejecutivo y legislativo, invertir en seguridad y una lucha sin tregua contra el narcotráfico y la delincuencia. Un instrumento poderoso es el diálogo para ampliar y profundizar conciencia a los ecuatorianos. Ramiro Ruiz. Lazo necesita un Rabascal. Roberto Aguilar, El Expreso. Nomás le tomó 11 meses convertirse en lo que no quería. Guillermo Lazo ya es ese presidente que se apoltrona entre periodistas cuidadosamente seleccionados para no incordiarlo y contesta con predecibles respuestas a sus predecibles preguntas. ¡Qué grima! Señor presidente, para que conste que no venimos aquí a hacer polémica, sino a hablar de las cosas positivas. Así empieza el entrevistador de turno despachando su introducción a una pregunta olvidable y olvidada. Y Lazo dibuja una sonrisa de vergüenza ajena que debería ser propia. Al fin y al cabo, él podría hacer de sus comparecencias ante la prensa algo diferente, pero qué pereza o qué miedo. Resultado, aquel que se pierde las entrevistas presidenciales desde Carondelet no se pierde nada. A Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y experimentado entrevistador radiofónico, le cupo el honor de ser el primer periodista censurado de Encontrémonos por la Ciudadanía, el show presidencial de los días martes en Carondelet. Lo invitaron primero y lo desinvitaron después, según contó al portal Cuatro Pelagatos. Al parecer porque en el intermedio tuiteó algo que no debía. Quizá fue por eso de que el gobierno empeñado en pactar con las mafias que escribió el sábado, o porque a una pregunta de Carlos Vera sobre las razones para que el director del SNAI no haya sido sancionado aún por permitir la fuga de Jorge Glass, respondió Rocha con: creo que es porque cumplía órdenes. El riesgo de que fuese a repetir semejantes razones en el programa del martes, incluso transformadas en preguntas, era algo con lo que Lazo no podía lidiar. Él necesita un espacio para fingir que está indignado por la fuga de Glass sin que nadie se lo cuestione. Decir que Francisco Rocha fue honrado con una desinvitación no es poco. Antes el honor consistía precisamente en lo contrario, en ser invitado, no más. Con Rocha, Carondelet ha puesto la vara alta. Él representa el grado de independencia periodística que el gobierno en general y Guillermo Lazo en particular son incapaces de tolerar. De manera que ser invitado a participar en la aburrida, indigerible
e inservible entrevista de los martes en los patios de Carondelet se ha convertido para el periodismo nacional en una señal inequívoca de que algo se está haciendo mal, o por lo menos no lo suficientemente bien. No ser invitado es un honor, es un reconocimiento de independencia periodística. Llegados a este punto, los productores de Encontrémonos por la Ciudadanía y el propio presidente tienen ante sí dos alternativas: o matan honrosamente a su indigesto programa antes de que termine de podrirse, o lo convierten en otra cosa, posibilidad que sin duda les tienta, pero que conduce inevitablemente, deberían saberlo, al modelo Sabatina de comunicación de masas. ¿Quién sabe? A lo mejor les gusta. Hay un camino intermedio: conseguirse un Rabascal. No debe ser difícil. Un periodista bien mandado, con la prestancia que exigen las circunstancias, léase afeitado y bien trajeado, lo suficientemente versátil como para fingir independencia y capaz incluso de plantear preguntas aparentemente incómodas dentro de los límites de lo soportable. Con esos atributos, Carlos Rabascal fue el entrevistador preferido del expresidente prófugo y terminó convertido en su candidato a la vicepresidencia. Uno así necesita a Lasso ahora que se está convirtiendo en ese tipo de presidente intrascendente. Roberto Aguilar, El Expreso. El juicio de la historia por Mauricio Gándara, El Universo. Es el que debe procurar a los gobernantes. A esa sentencia contribuirán los escritores, los analistas más leídos de una época. Las pequeñas historias de componendas, de pactos, serán despreciados por la posterioridad. El solo sobrevivir en el poder no lleva a la inmortalidad, ni mucho menos. El estadista, para ser considerado como tal, deberá perseguir a los altos ideales que Ingerin llamó los de las políticas del porvenir y del fin. Estos sucios asuntos de liberación de presos condenados por tribunales de la justicia y particularmente de un ex vicepresidente muestran una degradación de la justicia que debe ser corregida con mano de hierro. Para contar con jueces adictos, el entonces presidente Correa pidió al pueblo autorización para meter mano en la justicia, y no se ve ahora otro camino más que deshacer esa barbaridad que corrompió al sistema judicial, que pedir autorización al pueblo para reorganizar al antes dolosamente reorganizado Poder Judicial. Con el ejemplo de la liberación de Glass, otros llamados jueces concedieron inmediatamente protección a otros delincuentes más. La convocatoria del presidente de la República a los presidentes de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura movió a estos funcionarios a dirigir a la Corte Constitucional una solicitud informal, inviable y legal para que esclarezca sus doctrinas de los recursos de protección, principalmente del habeas corpus. En respuesta, la Corte Constitucional rechaza su injerencia y los manda, como a escolares, a leer sus sentencias publicadas en el registro oficial. Separadamente, ¿qué confianza se puede tener en el presidente de la Corte Nacional, que se ha demorado más de un año en solicitar una extradición al gobierno de Bélgica? Lo hace cuando ya es extemporáneo, porque la declaratoria de refugiado ya había sido concedida por dicho gobierno. El propio señor Correa se ha burlado de esto. Recordemos que cuando el gobierno del Ecuador entregó a su asiliado Julian Assange a las Cortes británicas en La Puerta, en minutos estaban esperando funcionarios norteamericanos con la solicitud de extradición. Todo lo actuado en la liberación de Glass es inconstitucional, ilegal, devolvería la confianza al pueblo que el presidente de la República así lo declarara, dispusiera que la fuerza pública lo reintegre a la prisión y despidiera a los ministros y funcionarios que en Manglar Alto consistieron en el recurso de habeas corpus, aunque ahora hagan el simulacro de apelar. Sería terrible si Glass fugara. Si el Ministerio de Gobierno cree que con la liberación de Glass aplicará a sus conmilotes, se equivoca,
pues un tigre no se sacia jamás. Ya demanda la creación de una comisión de la verdad para liberar a todos. Cada día pedirá un bocado más, hasta que el enfrentamiento se produzca. Dice Maquiavelo que las guerras no se evitan, solo se postergan. Macron, al ser reelecto presidente de Francia, acaba de dar una lección de realismo y de modestia, al reconocer que la votación recibida no era de apoyo a sus ideas, sino de rechazo a la ultraderecha. En la segunda vuelta, última en Ecuador, la votación mayoritaria fue de rechazo al correísmo. Ese es el capital político que el gobierno está desperdiciando. Mauricio Gándara, El Universo. Correístas y el Partido Social Cristiano se comerán a Yori. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Correístas y socialcristianos reactivaron el proyecto político que acordaron al inicio de este gobierno de tomarse la Asamblea y los órganos de control del Estado, pero que abandonaron cuando el tercer socio, Guillermo Lasso, se hizo a un lado. Lo hicieron con desenfado y sin empacho. Integraron una comisión a la que bautizaron eufemísticamente multipartidista. En realidad hay 4 asambleístas correístas, uno de UNES y otros 3 tránsfugas de otras bancadas, pero incondicionales al correísmo, y uno del Partido Social Cristiano. La destitución de Yori es apenas el inicio del operativo, aunque en la resolución se dice que la comisión se limitará a ese caso. Como lo anunció la correísta Marcela Holguín durante el encuentro de la semana pasada con el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, la evaluación tiene que arrancar por Yori para luego hacerse extensiva a los miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL. E incluso intentarán reformular las comisiones, sobre todo la de fiscalización, que tanto dolor de cabeza les ha producido. Con esos cambios, intentarán censurar a los miembros de la mayoría anticorreísta que está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nombrar a cuadros de confianza para organismos como la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y, ¿por qué no?, la Fiscalía. En definitiva, todo lo que hace parte de aquel acuerdo que se logró en mayo de 2021 entre Nebot, Correa y en un inicio Lasso, y que incluía la presidencia de la Asamblea para el socialcristiano Henry Kronfle, sobre las pretensiones ulteriores del correísmo y el Partido Social Cristiano con la comisión aprobada, ya hizo un aporte la asambleísta correísta Pamela Aguirre, que muy probablemente la presidirá. Ese organismo evaluará a los miembros del CAL, dijo a la prensa, aunque en la resolución se menciona solo el caso de Yori. Dijo asimismo que se respetará el debido proceso y que las acusaciones serán manejadas de la forma más técnica posible. Lo de días anteriores demostró que este pastel no lo quieren compartir socialcristianos y correístas con ningún otro partido. Se dieron el gusto de establecer los nombres de los integrantes de la comisión, que se supone debían representar las 5 bancadas que hay en la Asamblea. Ahí estarán Pamela Aguirre, la AIPAME, ¿se acuerdan?, del correísmo más radical; Peter Calo, de los disidentes correístas de Pachacutic; Lucía Plasencia, que no cuenta con la aprobación de la izquierda democrática; el independiente John Vinuesa, que jamás ha escondido su adhesión al correísmo; y el social cristiano Pedro Zapata. En claro, la comisión será absolutamente dominada por el correísmo con el concurso de su socio, el social cristiano. Fue tan desembosada la decisión de que la comisión sea controlada por el correísmo y el Partido Social Cristiano, que incluso bancadas que apoyaban su creación, como Pachacutic y la Izquierda Democrática, decidieron no votar porque no pudieron designar a sus delegados. Ricardo Vanegas, de Pachacutic, que defendió la pertinencia de introducir la comisión en el orden del día, a pesar de que la discusión sobre las medidas cautelares a favor de Yori no las votó porque dijo que se violaba el artículo según el cual la comisión debe ser multipartidista. Dalton Basigalupo, de la Izquierda Democrática, sostiene que su partido estaba abierto a la creación de la comisión siempre y cuando la decisión de nombrar a los delegados hubiera sido facultad de los partidos, pero no de los escogidos por el correísmo y el socialcristianismo.
La Comisión de Mayoría Correísta y Social Cristiana tendrá entonces 35 días para poner a consideración del Pleno un informe que será, obviamente, redactado según el interés de esos sectores, es decir, sacar a Yori de la presidencia. Esos dos bloques han pretendido legitimar la iniciativa bajo la premisa de que Yori no ha permitido que la Asamblea legisle y fiscalice en favor de las mayorías. Una aseveración que no calza con la realidad, pues si bien la gestión de Yori ha estado llena de escándalos y de críticas, los más importantes proyectos de ley han sido bloqueados por el correísmo y por el socialcristianismo. La Asamblea, con su comisión evaluadora, seguirá en las semanas entrantes ensimismada y enredada en sus problemas e intrigas internas, porque hasta ahora ha demostrado que actúa completamente por fuera de las urgencias y de los problemas de la sociedad. Como dijo César Ron cuando renunció a la Asamblea, no le importa el país. Lo que ocurrió la noche de ayer confirma aquello. Los esfuerzos y las energías salpicadas de transgresiones a la normativa están enfocadas en la repartición del poder y la búsqueda de impunidad. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Viernes, último día de la semana. Gracias por seguirnos, gracias por sus buenos comentarios y que este fin de semana sea de descanso, de encuentro con su familia y que puedan sin duda disfrutar de otras cosas que no sea el solamente trabajar y trabajar. Hoy vamos a conversar de un tema que ha sido siempre materia de discusión los últimos 2 años. La mascarilla en la cara. El uso de la mascarilla en lugares cerrados, en lugares abiertos, en parques, plazas, teatros, museos, centros comerciales, supermercados, etc. Parece que hay una luz al final del túnel. Por fin nos vamos a poder quitar la mascarilla, aparentemente, al menos en los sitios externos, afuera, cuando no estemos encerrados en ninguna parte. Yo creo que la pandemia llegó para quedarse. El COVID-19 se quedará permanentemente con nosotros, como la gripe aviar, como la gripe porcina, como todas esas enfermedades que llegaron y nunca más se fueron. Lo importante es que ahora nosotros tengamos la suficiente responsabilidad de seguirnos cuidando con el lavado de manos, de seguirnos cuidando con la desinfección, tratar de mantener la distancia y sobre todo, aquí ya tenemos que hacer lo mismo que hacemos con las otras enfermedades aéreas, las enfermedades de la nariz. Si es que usted se siente enfermo, sea responsable no con usted, sea responsable con el resto. Si se siente un poquito agripado o tiene carraspera o tiene algún problema en la garganta, piense siempre lo peor. No piense que es una gripecita nomás. Piense que de pronto puede usted estar contagiado con COVID-19, por lo tanto, hágase la prueba y aíslese. De esa forma vamos nosotros a poder salir muy pronto de este tema. Ya nos vamos a quitar la mascarilla, ahora lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que cuando estemos en un estado de enfermedad, no nos acerquemos a quienes están sanos. Buen fin de semana para todos ustedes, que les vaya bonito, soy Andrés Castillo Maldonado y nos vemos el lunes. ¡Chao! Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente feriado.
Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.